Si yo pudiera verme, imagínate, yo estoy en la parte de arriba del cuarto, veo a todo el ejército de médicos haciendo el CPR, todo lo que es respiración cardiopulmonar, tratando de regresarme. Y yo me veo, Tomás, veo mi cuerpo y y al mismo tiempo siento que respiro como nunca había respirado. Me siento libre, me siento, pero totalmente plena. Claro. Entonces, bueno, ahí es donde entiendo el término que decimos mis ojos, mis manos, ¿de quién es esos ojos? Bueno, de este ser que estaba acá afuera. Entonces ahí es donde yo veo que es mi espíritu, mi alma, y dije, ese es mi cuerpo, pero yo estoy aquí. O sea, a mí no me falta nada, yo me sentía entera, completa. Y luego me doy cuenta que empiezo a poder ver a 360 grados. Y todo estaba pasando al mismo tiempo. Entonces, el tiempo cambia dimensión. Ya no era que algo estuviera pasando en lineal, era en lo que yo pusiera mi atención. Y para poder contarte esto que te estoy contando, es tener que detener ese momento que estaba pasando al mismo tiempo para poderlo compartir, porque si no, pero todo estaba pasando al mismo tiempo. No vayas a iniciar una vida sexual porque no va a poder tu cuerpo. Olvídate de casarte, no pienses en eso ahora y olvídate de tener un hijo, no vas a poder. Pues arranco, Tomás. Antes que nada, gracias por la invitación, gracias por darme este espacio para compartir mi historia. Fíjate que mi historia empieza desde que estoy muy pequeña, desde que nací, porque nací para aquellos médicos o gente interesada en mi caso. Nací con una cardiopatía sumamente compleja, transposición de grandes vasos, un solo ventrículo, estenosis pulmonar, lo cual en 1964 eso era totalmente incompatible con la vida. Claro. Entonces, la esperanza de vida era prácticamente nula, probablemente hoy en día soy uno de los únicos casos vivos a mi edad con este tipo de cardiopatía. O sea, no hay una explicación médica, científica que pueda darle sentido a mi supervivencia. Pero ya entendiendo un poco más cómo funciona la vida, a través de los años, hoy tengo ya 60 años, hago un regreso de mi vida y me doy cuenta que desde muy pequeña yo empecé a tener estas experiencias diferentes a lo que, y obviamente que no podías ni comentar ni platicar, pero ya después cuando la vida me da mucho más experiencia y tuve no una, sino varias experiencias, en particular una experiencia cercana a la muerte, Ok. me doy cuenta que en muchos momentos tuve experiencias fuera del cuerpo, que hoy Uf. todo esto ha cobrado mucho sentido en mi vida y me ha costado mucho darle la seriedad y sin tener reparo en decir lo que me pasó, porque obviamente cuando estás pequeño sientes que, bueno, es mi amigo imaginario, estoy inventos míos de niña, muchas cosas que hoy en día sé que no fue nada así. Entonces, por la poca y mucha falta de oxigenación, muy poca oxigenación que tenía, obviamente tuve episodios durante mi niñez. Yo constantemente vivía en el hospital. A mis padres les dijeron desde muy pequeña que no tuvieran muchas esperanzas conmigo, que seguramente no iba nunca a poder caminar, ni a poder correr, ni nada, Claro. porque tenía una cardiopatía muy compleja y que seguramente moriría muy chiquita. Fua. Entonces, pues imagínate el golpe de recibir un bebecito y decir, bueno, pues manténla con vida, pero no tenemos cirugías, no tenemos nada para hacer ahorita, más que el tiempo. Ojalá algún día haya algo para ella. Entonces recuerdo mis constantes visitas a los hospitales y mi frustración, Tomás, porque cuando en aquel entonces, ahorita ya se conoce mucho que cuando un niño pregunta, ¿qué me pasa? Más vale que tengamos una respuesta porque no ofendamos la inteligencia de un niño. Él entiende que algo está pasando, pero a mí me decía, no, no, nada, no te preocupes. Pero yo decía, bueno, me estoy portando mal, déjame portarme bien ya, porque me dejaban en el hospital y me dejaban ahí a veces días, pero nadie me explicaba por qué. Claro. Entonces yo recuerdo, y este fue el primer momento de sufrimiento y dolor que yo recuerdo, en donde te lo puedo decir con toda certeza, a los 4 años, cuando estaba muy mal, con una gripa, se me complicaba tremendamente. Estaba en el Hospital Infantil de México, muy, muy grave, en cuidados intensivos, y obviamente me ponían en una cuna profunda para que no me pudiera escapar. Ah, claro, pero Pero tenías menos de 5 años. ¿Qué edad tenías?
sí, tenía 4 años, o sea, me Claro, acuerdo mucho por por el recuerdo que tengo de esa sí, noche. Entonces, imagínate que, bueno, me llevan ahí, no podían mis papás estar conmigo más que 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde. Y entonces todo el tiempo, ¿qué hace un niño de 4 años? Solo, abandonado, tristísimo. Me llevaron una muñeca, aquella, en aquel tiempo modernísima, que le jalabas un cordoncito y lloraba. Y como a mí me sí, faltaba tanto el aire, yo la ponía a llorar a ella. La cosa es que alguien llorara porque yo estaba frustradísima. Pero una noche llegan los doctores a jugar conmigo, a tratar de entretenerme y jugando con ella me rompen la muñeca. Era mi compañía. Bueno, esa noche, Tomás, es la primera noche que yo recuerdo una profunda soledad y tristeza y donde por primera vez vi a lo que yo hoy llamo, porque fue un personaje que apareció en mi vida y constantemente todavía lo veo, un personaje que hoy entiendo que probablemente es un ángel y era una luz que me acompañaba, era una noche tan sola y me acuerdo que yo lloraba, yo no tenía ni siquiera energía para llorar. Y me acuerdo que vi una luz enorme esa noche que me claro. brindó paz. Y yo creo digo, debe haber sido un ser que vino a acompañarme, a tratar de acompañarme en esa soledad donde el doctor se lleva mi muñeca tratando de recuperarla. Pero esa es la Claro. primera noche donde yo recuerdo algo raro y que me sentí sola, sola, sola y al mismo tiempo acompañada. Fua. Pasan los años y pasa el tiempo y yo recuerdo a este personaje que yo le llegué a poner a los 7 u 8 años, bueno, un poquito más joven, yo decía, pues será hombre o será mujer y aparte a nadie se lo podía contar porque cuando yo llegaba a platicarlo decían, esta niña está inventándose todo, ¿no? Pero me acuerdo que dije, bueno, pues como no sé si es hombre o es mujer, pues le voy a llamar Rafael. Yo sentía que era un fantasma que venía y se aparecía, pero Claro. siempre más aparecía cuando yo estaba muy grave. Ah, pero toda tu Siempre. infancia fue en el hospital, ¿hasta qué edad? Más o No, menos. mucho tiempo entraba y salía y entraba y salía. Sí, Era muy constante ir al hospital porque cualquier gripa, cualquier cosa se me complicaba por lo mismo de que no tenía oxigenación y todo mi sistema respiratorio siempre se veía muy comprometido. claro, el tema era que Entonces, yo también, recuerdo muchos momentos en el hospital. sí, te decía que nunca podías tener una regularidad en la escuela, ¿verdad? Porque No, constantemente te ibas al hospital. Por eso también te así es. sentías con esa soledad, con todos esos temas. Así es, entonces toda mi niñez, digo, fui al colegio normal, a la escuela normal, Sí. pero era muy constante estar yendo a visitas médicas y a veces pasaba temporadas largas cuando se me complicaban las cosas, pero lo que sí recuerdo es que llegó un momento, Tomás, en que me cansé porque nadie me explicaba qué me pasaba, no me decían, tienes un problema, yo creía que yo me estaba portando mal. Fíjate lo delicado que es no hablar con los niños cuando preguntan. Entonces un día salí del hospital después de una estancia de varios días y le dije a mi papá, papá, ya no más, ya no quiero venir, dime qué tengo que hacer para que ya no me manden, ya me voy a portar bien, pero ya no quiero y yo lloraba. Y papá y mamá entendieron que tenían que hablar con esta niña, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí es donde se me abre este velo y se me instala. A veces los papás, Tomás, decimos mucho más con todo lo que no decimos. Porque yo le decía a mi papá, dime, ya no quiero venir. Entonces me llevaron a desayunar a un restaurante me explicaron, papá me dice, ¿sabes qué? No sabemos cuánto tiempo vas a estar bien, pero sí tienes un problema de corazón, tienes que hacerle caso a los doctores, a tus papás, a tu mamá, hazle caso porque bueno, tienes esta enfermedad. Bueno, ahí Tomás hace cuenta que se me abrió un telón y dije, entonces yo me voy a morir. Claro, o sea, Fíjate, ellos no sí. me lo dijeron, O pero sea, yo lo vos entendí viviste toda, o sea, toda esa niñez sin saberlo. O sin sea, saber. vos no entendías por qué estabas en el hospital. No. Fua. A los 9 años, 8 años, perdóname, papá me explica que tenía un problema y ahí entendí muchas cosas. Y yo no les podía explicar, es que yo veo seres. Y yo a veces, yo sentía que me salía del cuerpo y veía ahí a la niña en el hospital. Por ejemplo, un día entré en una especie de hipotermia después de estar nadando y me acuerdo que me acosté en el pavimento porque estaba muerta de frío. Mi cuerpo no tenía la capacidad de recuperarse
y mis papás no me estaban viendo. Entonces me acuesto en el pavimento donde estaba muy caliente por el sol y ahí me calentaba y me acuerdo, Tomás, haberme desprendido y veía a mis papás y veía mi cuerpo tirado y de repente veo cuando mi padre me ve y mi mamá empieza a gritar, Ana Cecilia, se da la vuelta, se va corriendo y yo estaba viéndolo desde arriba. Entonces todo eso, Tomás, yo no lo podía explicar, no podía Claro, decirles, es que yo vi como ustedes corrieron por mí, papá me levanta, me abraza y yo me acuerdo perfecto sentir ese regresar al cuerpo, me empieza a dar masajes, yo estaba entrando en una hipotermia. Entonces, ¿cómo le llamas a esta experiencia? Bueno, hoy entiendo que son experiencias fuera del cuerpo, en donde yo a veces soñaba que yo me salía y volaba. Todo esto que yo te cuento ahorita con toda tranquilidad, me costó muchos años entender que durante mi vida, este fantasmita de la muerte que yo pensaba que era un fantasma que venía por mí, fíjate, yo a esa edad, a los 8 años, cuando papá me explicó, yo le puse a mi fantasma, le puse un nombre, porque yo hasta platicaba con él en mi mente y le decía, pues claro, yo no sé si eres hombre o mujer, has de ser, pero yo le voy a poner Rafael. ¿Por qué Rafael? Porque no era Rafael ni Rafaela. Pero fíjate, Tomás, 50 años después, cuando yo escribo mi libro explicando una experiencia que ahorita te voy a compartir, entendí que Rafael en catalán es el arcángel Rafael, que es el arcángel de la salud. ¿Qué va a saber esto una niña de 8 años? Pero claro, me puse a investigar para yo, ahí ya ves, inteligencia artificial que me dé información y ya vamos a ver qué significa el nombre. Y bueno, ahí lo descubrí 50 años después. Entonces, por eso entré en la relación de que donde yo siempre estuve conectada, pero claro. sin entender qué estaba pasando Y conmigo. Entonces, perdón, pero ¿cómo podrías sí, describirlo a Rafael? mira, yo entendí ahí con mi papá, cuando me dice que tenía eso, entendí que tenía dos opciones. Sí, Una era autolamentarme toda la vida y la otra es tratar de disfrutar la vida al máximo lo que me durara. Porque yo veía a este ser y yo sabía, yo no lo vi nunca con alas, ni como todos, como describen a los, pero sí veía una especie de luz o de sombra o sea, una entidad que se me paraba siempre en momentos donde yo estaba con hipotermia, cuando estaba en momentos muy graves de salud en hospital, cuando yo me sentía, por ejemplo, muy sola, cuando un momento donde iba montando a caballo y entré en una parálisis porque me estaba muriendo de frío, pero yo no podía decirlo porque no tenía ni la voz ni la fuerza. Me descubre una tía y estaba yo con una amiga en un rancho y me abraza y me llevan al fuego a tratar de calentarme. Y siempre Rafael estaba ahí. Entonces yo te diría que es un personaje, un ser que yo creo que muchos, la gente que me esté oyendo, tu audiencia, muchos hemos tenido así como imaginación. Bueno, la imaginación no es otra cosa más que una manera de darle descripción a lo que realmente existe en nuestro interior. Y si nosotros lo podemos creer, lo podemos crear. Y yo creo que muchas veces minimizamos esta conexión con el mundo espiritual porque como la ciencia no lo ve y no lo explica, entonces no existe. Pero no, les tengo noticias, sí existe. Existe porque en mi vida es una explicación científica para los médicos, pero al mismo tiempo no hay una explicación clara de por qué sigo viva sin que tenga un sentido mi cardiopatía. Para todos los médicos que me estén escuchando van a entender que yo sobreviví hasta los 24 años. Tuve una vida prácticamente normal, con muchas limitaciones físicas, pero me crecí siempre con este fantasmita que, bueno, yo hoy lo llamo mi Rafael, mi ángel, acompañándome. Y en muchos momentos sin entender por qué yo veía la vida de otra manera. Porque yo decía, bueno, ¿por qué la gente batalla tanto para entender que en vez de estarse quejando, porque no dan gracias, porque tienen papás, porque tienen una vida, porque puedo estudiar tengo una educación, porque estoy viva. O sea, yo empecé a valorar muchas otras cosas
sin entender por qué. Claro, Pero fíjate, a los 15 años fue probablemente cuando la vida me detuvo por primera vez, que tuve una endocarditis bacteriana, una bacteria en mi corazón. sí, Y en México no había mucho que hacer por mí porque era un caso rarísimo para la ciencia. Llego a Estados Unidos, a Houston, y ahí se dan cuenta que yo era uno de los casos más extraños que siguiera viva, porque todos los niños como yo, Tomás, habían muerto a los 7 u 8 años. Yo tenía 15 años, seguía con vida y aparentemente bien, con una infección, pero mis uñas, todos mis extremidades se deformaron por la falta de oxígeno. Entonces yo te lo comparto, tú estás joven, pero vas a entender esta parte de decir, bueno, algún día alguien me va a querer, yo nunca voy a tener novio, nadie se va a querer casar conmigo porque estoy toda morada, porque realmente mi deformación era muy importante. Bueno, gracias a claro. Dios eso no fue un problema. Tuve varios novios, eso no, pero cuando llego a esa edad, mi novio Sí, me acompañó porque estaba yo muy grave, muy delicada con la cardiopatía, y hablan los médicos conmigo. Fíjate la importancia de la visualización y el conectarte con eso que a veces no entendemos, porque una doctora habló conmigo y me dijo, mira, vemos que tienes un noviecito, bueno, me preguntan, ¿ya iniciaste una vida sexual? Claro, estamos hablando de hace muchos años, la manera en la que me educaron, muy conservadora mi sí, educación, obvio, me imagino. pero ¿cómo voy a tener una vida sexual si todavía no me caso? Entonces se rieron de mí y dijeron, bueno, bueno, está bien, perfecto, bueno, no vayas a iniciar una vida sexual porque no va a poder tu cuerpo, olvídate de casarte, no pienses en eso ahora y olvídate de tener un hijo, no vas a poder. Pero Fua, fíjate, Tomás, aquí la importancia de esto. Entonces, para mí esta doctora me estaba creando una sentencia de muerte. ¿Qué hago yo con todos estos sueños? Yo ya había creado una vida en mi cabeza de crecer, de tener una carrera. De hecho, soy abogada, estudié licenciada en Derecho con una maestría en educación. ¿Y qué iba a hacer con todos estos sueños de que un día iba a encontrar al hombre de mi vida, me iba a casar, iba a tener hijos? Y esta doctora me estaba matando todos mis sueños. claro, Y esa rebeldía de esa edad, por eso te digo, tú me vas a entender. Dije yo, no, 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 no. Esta doctora no me va a venir a matar. ¿Tú qué sabes si tú no eres yo? claro, Claro, era rebeldía de esa edad. Entonces me dijo, ¿tienes alguna pregunta? Y dije yo, no, lo único que te pido es que puedo yo hablar con mis papás de esto. Claro, claro, esto es privado para ti, tú ya eres mayor, ya debes poder manejar esta información. Entonces llego con mi madre que me pregunta, bueno, ¿qué te dijeron los doctores? ¿Qué va a pasar? Y ahí el capítulo de mi libro, porque tengo un libro que se llama Cuando vivir no es para siempre. igual lo vamos a Por- poner en la descripción para que lo vayan a ver si es que lo quieren ver. claro. Va a estar en la descripción. Claro, ese libro se llama así porque a los 7 años, como les conté, entendí que yo me iba a morir y que no iba a vivir para siempre como los demás niños. Pero ahí el capítulo del libro se llama Mentí, porque le dije a mi mamá, no, mamá, me dijeron que yo podía seguir con mi vida normal, que no me preocupara y que mi corazón me iba a poner el alto. Ya me imaginaba, Tomás, a mi mamá, con esta educación que tenía yo y con todos los miedos de los padres, me iban a mandar a un convento de monjas a cuidarme, a que no hiciera nada, ¿verdad? Entonces, Claro, ¿por qué mentí? Porque yo quería vivir. Y a veces eso era el único recurso que yo tenía para que me dejaran seguir tratando de vivir. claro. Entonces, esas dos opciones de las que yo te hablo, Igual que era, quiero hacer un stop un segundo que claro, empatizo mucho con lo que decís, porque acá en Argentina, en esa época también se criaban de la misma manera. De la misma manera. Así que todas las personas mayores que yo puedo conocer también se criaron iguales. Así que nada, también acá en Argentina igual a las mujeres también se tenían que casar, full cristianismo. Hoy en día yo soy cristiano, pero hoy en día como que bueno, como que ya no es tan determinante, ¿viste? perdóname que se me No hay problema. respiro. Traté de tomar al mismo tiempo. Sí, esto que dices, Tomás, qué bonito que tú lo entiendas, porque cuando te educan en una familia en donde
Eso es la verdad y eso es lo correcto. No te quieres salir de ahí. Mm, Y es así como supongo que este es el único camino para claro. ser feliz. Pero bueno, finalmente entiendo yo a esa edad que yo tenía que utilizar, ay, perdóname, no quiero que se salga mal esto. Déjame volver a empezar ese pedacito. Ahorita tú lo arreglas, ¿verdad? Sí, tranqui, no hay problema. No hay problema. Ok. Se me fue de plano chueco. Te decía que en ese momento yo entendí que era yo la que tenía que tomar la decisión sobre mi cardiopatía, sobre mi enfermedad. La que estaba arriesgándose era yo, la responsabilidad de lo que me pasara era yo. Y por eso es que creo que los papás hoy en día, y eso es, yo doy muchas conferencias al respecto, necesitamos hacer a nuestros hijos responsables de ellos mismos, que se dejen de victimizar. Es que pobre de mí, fíjate cómo nací. Estas dos opciones, donde o soy víctima o soy responsable y protagonista de mi vida, eso es lo que marcó mi diferencia. Claro. Cuando, cuando escribí mi libro después de mi experiencia cercana a la muerte, que ahorita te la voy a compartir, un doctor me dijo, mira, eres tú la que tiene que contar la historia, porque los médicos a veces estamos tan limitados a que si no lo puedes probar y ver, no existe. Pero tú nos estás probando que hay algo más que nosotros no estamos entendiendo. Y una de las cosas que les puedo decir a todos es que la visualización, el creer para poder crear, el ver que en medio de las imposibilidades hay posibilidades y de que esta responsabilidad que mis papás me dieron de esa libertad de soñar, de no cortarme las alas, me empezó a crear expectativas distintas, de Claro. manera que me arriesgué hasta donde yo sabía que no ponía en riesgo mi vida. Y te comparto, Tomás, que sí, crecí, estudié una carrera, me casé y tuve milagrosamente a una hija. Fuera de todo pronóstico, soy probablemente una de las únicas pacientes que ha tenido a un hijo con este tipo de cardiopatía antes de ser operada. Mi niña nació de 1,5 kilos, chiquitita, pero perfectamente sana. Qué bueno. Todo pronóstico, nací, fue una niña de 8 meses y medio de embarazo ¿Y esto a qué edad fue que tuviste a tu hija? a los 23 años. Ok, de los 15 pasamos a los 23. Y De esto, los 15 seguí mi adolescencia, estudié mi carrera, me claro. caso a los 21. ¿Y esto fue con el mismo hombre que a los 15? Así es. Bien. O sea, ese noviecito, bueno, no, no, ese fue uno de los novios, no, perdóname. Me casé con otro que conocí a los 20. Ok, Pero bueno, realmente yo sí esperé al matrimonio porque para mí era lo correcto, ¿no? está bien. Entonces, pero obviamente imagínate el miedo, bueno, voy a poder tener una vida íntima normal o no. Gracias a Dios, claro que pude, no fue ese un problema, pero creo yo que mucho de lo que pasó, Tomás, es que hoy en día hablamos de meditación, de conectarte contigo mismo, de estar en comunicación con tu ser interior, todas estas cosas que ahorita tienen muchos nombres y hay mucha ciencia y mucho estudio alrededor. Yo sin saberlo, lo empecé a hacer de que era muy pequeña, porque me regreso un poquito, probablemente tendría 12, 13 años cuando había momentos en que tenía tanta falta de oxígeno, tanta falta de capacidad de jugar, de estar afuera con todos los niños corriendo y en bicicleta no podía porque no me faltaba el aire. Y lo que hacía Tomás es que me iba a mi recámara, me acostaba y empezaba a hacer respiraciones profundas. Pero fíjate, llegué a ponerle, por eso te digo que esto es intuitivo, porque empecé a escuchar mi interior y yo le puse nombre a mi sangre. Claro, Yo le puse nombre y le decía que se llamaba Lucy. Y le decía, Lucy, tienes que ir a los pulmones, tienes que oxigenarte. Al decir que tengo un solo ventrículo, quiere decir que la sangre azul y la sangre roja siempre están revueltas. Por eso me faltaba tanto el aire. Entonces yo claro. le decía a Lucy, mi sangre, Sí, en mi meditación, sin saber yo que se llamaba meditación, le decía, ve a los pulmones,
oxigénate y vete al corazón. Te vas a encontrar otra sangre que no está roja como tú, pero no importa, regreso otra vez a los pulmones para que me cambie el color de la piel y yo pueda salir a jugar. Entonces yo hoy lo veo como con admiración de, yo eso hacía, Tomás, yo no sabía ni de dónde lo sacaba, ni cómo, pero todas estas técnicas serán parte de lo que el doctor en mi libro quería que compartiera, porque para mí fueron determinantes para sobrevivir en este cuerpo físico. Entonces, obviamente, este embarazo, me voy otra vez ya casada, me embarazo, sí me cuidé, pero yo creo que seguramente ovulé 2 veces ese mes, pero fuera, era como que de repente estaba, obviamente con una vida sexual, todo puede pasar, me embarazo del ciclo, el doctor piensa que eso fue lo que pasó, pero bueno, ya estaba embarazada, yo estaba feliz, porque yo quería Claro, tener, y yo se sí. lo pedía a Dios, pero bueno. Me cuidaba porque era muy riesgoso, pero ya ha llegado el embarazo, bienvenido. Pero fíjate, todo ese embarazo, Tomás, todo el tiempo me la pasé hablando con este bebé. Yo no sabía si era niño o niña, pero le decía, mira, ya sé que adentro no hay oxígeno, pero aguanta, aguanta, porque afuera va a haber todo el oxígeno del mundo para ti. Ah, claro, Entonces, perdón, lo que podía pasar era que como vos no tenías oxígeno en el interior, tu bebé podía fallecer por falta de oxígeno. claro, o sea, nadie Ah, creía que ese bebé iba a sobrevivir. fua. O Lo, sea, lo no había normal era que yo oxígeno lo para un... perdiera. Claro, no había oxígeno para una persona, imagínate para dos. Claro, Por eso mi bebita nació de 1,5 kilos, una porque era lo que mi bendición. cuerpo podía aguantar. Pero ahí es donde es el otro tip que yo te quiero dar. ¿Cuánta importancia tiene lo que nos decimos a nosotros mismos? Entonces yo traté de cuidar tanto mis palabras y de la información que me llegaba. Todos estos recursos yo los comparto en el libro donde digo, ¿qué te dices a ti mismo? Todos los días llegas y te levantas, no, hombre, es que hoy te ves fatal y qué mal día, qué terrible te ves. O yo lo que decía era, Ana Cecilia, tienes el suficiente oxígeno para vivir y para mantener a este bebé con vida. Fue un embarazo muy cuidado, de muy alto riesgo, pero todos los días yo leía puras lecturas optimistas, positivas, y hablaba con mi bebé. Es más, cerraba los ojos y visualizaba sus manitas, sus deditos, su cuerpecito, su cabeza. Bueno, te comento, mi hija se llama Ana Paula, Sí, nació perfectamente sana, chiquitita, pero sin un defecto. Y a los 9 meses de esta bebé perfecta es cuando mi corazón por fin, porque una cosa es el mundo espiritual y otra cosa es el mundo físico. claro. Nosotros estamos en un mundo físico al que hay que atender con la medicina y con la ciencia y con lo físico, ¿no? Sí, Entonces, por más que yo tuviera todos estos recursos, mi cuerpo estaba limitado. A los 9 meses fue cuando ya mi corazón no pudo más. sí. Pero fíjate, Tomás, A los 9 meses de que nace tu hija. a los 9 meses de que nace mi hija, fíjate, cuando yo tenía 15 años, los doctores me dijeron, a lo mejor en 10 años tenemos algo para ti. Claro. Aguanta, espera. Pero yo con esta rebeldía de adolescente, Claro, ahí dije, estamos no, no, hablando no. más o menos de 1985, 1990. Cuando fui exactamente, o sea, tenía 15 años, nací en el 74 más o menos en el 83 por ahí, el 80 Claro, y por ahí. Entonces, Ana Paula, mi hija, nace en el 88. Entonces, en 1989, 9 años después de que me dijeron que en 10 años, yo estaba regresando a Houston, pero ya con una bebé, ya con toda una vida hecha. Entonces llegan los doctores y me ven perdón, y pero me vos, dicen, a "Es vos te habían dicho que en 10 años qué. que en 10 años a lo mejor había una cirugía para mí, Claro, que no me embarazara, que no tuviera hijos, no me arriesgara, que no nada. sí, Pero ya para cuando yo llego, yo ya había hecho todo lo que me habían dicho que no, ¿verdad? Entonces, pero llego, me ven los doctores y me dicen, es que, ¿cómo te atreviste a tener un hijo? Es un milagro que estés viva. Y mi respuesta fue muy sencilla, pues lo soñé, lo visualicé, se lo pedí a Dios y me lo dio. Entonces se reían los doctores con una cara de incredulidad de decir, esta niña esta mujer no tiene idea del milagro que es que ella esté viva.
¿Por claro. qué? Porque ya para ahí yo entendí que no había sobrevivido prácticamente nadie. Entonces, bueno, me dicen, te urge una cirugía. Entro en esta cirugía tan compleja. Era la primera vez que operaban a un paciente adulto, porque ya para entonces ya había la cirugía que tanto me decían, pero obviamente en niños. Nunca habían operado a un adulto porque todos habían fallecido. Entonces, normalmente los niños los operaban a los 5 años, 6 años. Y bueno, llega esta mujer de 24 años que nadie sabía que seguía con vida y menos con un embarazo, casada con todo esto. Y obviamente hay que entender, y quiero ser muy clara con los médicos o cualquiera que me escuche, que los médicos lo único que estaban haciendo era tratar de mantenerme con vida. O sea, no me estaban limitando la vida, era tratar de cuidarme. Pero también tenemos que entender que a veces Sí, la ciencia y la tecnología, no todo está escrito sobre es piedra. verdad. Hay Y mucho además más. también es una realidad que como antes no había información del mundo espiritual, tampoco había información de la medicina como lo hay hoy en día. Así Entonces, es, es súper normal que te decían, no, no puedes tener hijos, no puedes, no puedes, no puedes, así es. por el simple hecho de que iban a proteger tu vida. Exactamente. Yo entiendo que todo lo que estaban haciendo los médicos era tratar de salvarme la vida. Y siempre, de hecho, ayer di una conferencia a cerca de 2.000, casi 3.000 médicos, donde les hablaba yo de esto, de que si algo tenía yo que agradecer es que gracias a personas como ellos, existen personas como yo que hoy en día estamos vivos porque esta cirugía que me dieron en esa edad, sin ella no estaría yo con vida. O sea, yo alcancé la ciencia, mi cuerpo, mi vida alcanzó hasta donde había un recurso para mí. Entonces, bueno, aguanté, pero un poco traviesa, casándome y teniendo hijos, pero teniendo una hija, pero llegué a ese momento que me permitió seguir con mi cuerpo físico con vida. Pero aquí, Tomás, es donde como era la primera vez que operaban a un adulto, había mucho desconocimiento. Tuvieron que inventarse una cirugía ahí porque es muy distinto operar a un adulto que a un niño de 6 años. Un adulto está completamente formado, hay mucha resistencia de algunos órganos, todo es mucho más, ya está todo muy formado, no es tan flexible como manipular el corazoncito y las venitas y todo de un niño. Entonces estuve en cuidados intensivos, estuve en el hospital 2 meses, gravísima, pero ahí es donde les quiero compartir que para mí la vida de Ana Cecilia es un antes y un después porque entendí que mucho de lo que yo había vivido de niña tenía que ver con esta conexión, con este ser que yo le llamé Rafael, que todo el tiempo me cuidó, me protegió, porque yo estoy segura, Tomás, que no hay nadie en este mundo que va a vivir un día más de lo que tenemos que vivir. Yo creo profundamente que nosotros, porque fíjate, parte de la razón por la que yo estudié derecho, leyes, era porque yo no entendía por qué Dios era tan injusto, si es que Dios existía en esa edad. ¿Por qué a mí me dio un problema con un corazón tan serio y yo seguía con vida y todos los demás niños ya habían muerto? ¿Por Claro, qué? Porque yo era como justificar mi vida. ¿Y por qué yo había tenido recursos para que me llevaran al médico, para tener una oportunidad? Y había muchos otros que no tenían esos recursos. Entonces, durante mi trayecto en la vida, yo llegué a entender esto con esta conexión espiritual, que dije, seguramente nosotros hacemos acuerdos. Fue la manera en donde yo entendí la justicia de por qué venimos unos tan sanos y otros tan un poco enfermos, por qué unos tienen recursos y otros no. Porque yo creo que todos hacemos un plan antes de venir a este mundo para trabajar ciertas cosas, para precisamente ser la mejor versión de nosotros mismos. Y en ningún momento en mi vida, y mis papás, mis hermanos son testigos de ello, nunca dije yo por qué yo estoy enferma, sino más bien por qué yo sigo con vida. ¿Por qué es tan injusto Dios con todos los demás? Y en este afán de justificar mi vida es que yo creo que también me ayudó a conectar con que, bueno, porque tienes un propósito. claro. Entonces, por eso es que llego a este momento de mi vida, 24 años, en donde ya hay una cirugía, ya hay un recurso y me pueden dar una oportunidad de vida. Pero estando aquí, después de la primera cirugía,
fue una cirugía de corazón abierto muy compleja. Las cosas se complicaron tremendamente y me lleno, todo mi sistema se llena de un líquido que es parte de la naturaleza del ser humano, se lleno de un líquido que me empezó a limitar mi respiración y latidos del corazón. Entonces hacen el intento, yo ya estaba un poco mejor después de esa primera cirugía, hacen el intento de sacar este líquido y donde lo intentan sacar, pinchan el corazón y entro en una crisis donde córrele rapidísimo de regreso otra vez a cirugía. Y en este trayecto que estamos hablando de 3 minutos, Tomás, ahí me Fua. hacen firmar papeles a mi esposo, a todo el mundo, necesitamos entrar en cirugía, firmas papeles que no sabes ni qué Claro. firmas, esto es tan grave, pero le dicen a mi esposo, vayan, despídanse de su hija porque va a cirugía otra vez y de su esposa y yo con mi bebé de 9 meses que ya no la había visto ya por lo menos en 20 días de que ya llevaba yo en el hospital. Y entonces en ese trayecto donde me llevan a urgencias otra vez, a cirugía, se presenta Rafael otra vez. Y me acuerdo perfecto de este momento donde yo digo, Rafael, ¿cuánto tiempo? Hace tiempo que no te veía, ¿dónde estabas? Y le dije, me voy a morir, ¿verdad? Y fue una conexión, todo con la mente. Y entonces yo empecé ahí a orar, a rezar, a pedir y decir, Dios mío, yo entiendo que ya he vivido bastante, te agradezco, todo en este trayectito. Dije, yo creo que ya es mi momento. Si este es mi tiempo, estoy lista. Estoy de acuerdo. Gracias por darme la oportunidad de tener una vida dentro de mí. Gracias por la oportunidad de educarla, de tenerla. Pero si en algún momento tienes tú algún reparo de que a lo mejor me pudieras dar otra oportunidad, te prometo que te voy a regresar una niña preciosa. Déjame educarla, déjame criarla. Y ahí veo a Rafael y le digo, Rafael, por favor, intercede por mí. Imagínate, yo negociando ahí. Pero todo esto fue con la mente, pero en un momento tan íntimo que dije, Rafael, déjame ver a mi hija otra vez. Pídele a Dios, o sea, yo no, yo sé que siempre has estado conmigo, pero si Dios puede darme otra oportunidad, yo entiendo que a lo mejor ya este es mi momento. Y mira, Tomás, yo no sabía que todo ese líquido era puro estafilococo dorado. Quiere decir que tenía una infección tan severa que no había manera de sobrevivir, porque no había ni siquiera antibiótico posible que me pudiera aliviar. Los médicos lo saben. Entonces hablaron con mis papás, después de que tratan de sacar todo ese líquido, se dieron cuenta que era gravísimo lo que yo tenía. Sí. Pero entonces, en ese trayecto donde yo hago una petición, donde dame oportunidad de educar a esta niña. Entonces, bueno, entro a cirugía, salgo de esa cirugía gravísima, gravísima, después de yo haber hecho esta petición. Estaba en cuidados intensivos, totalmente Ah, entubada, bueno, amarrada. pero saliste. Ahí voy, salí, y ahí es Bien, donde bien. viene este entender para los médicos. Sí. ¿Ustedes creen que el paciente que está sedado y dormido no oye nada? Yo oía todo. Uf. Yo empecé a escuchar cuando decían, pobrecita señora, tiene una bebé de 9 meses y nunca la va a poder volver a ver porque está gravísima, o sea, no va a poder sobrevivir. Y yo, espérenme, yo estoy Claro, todavía con vida. claro. Pero entonces me despiertan como para que mi familia se despidiera de mí y todo. Entonces tratan de tenerme ahí, pero yo sabía, entonces, bueno, aquí estoy, no me he muerto, pero me entubaron de manera, yo ya había estado entubada una vez Sí. y ahí yo sabía que algo estaba mal con el tubo. Y este mensaje que te quiero dar, quiero regresarme. Algo que he aprendido en mi vida es que todo aquello, todo lo que pareciera una tragedia, para mí ha sido una oportunidad que sin ello no hubiera pasado lo que sigue. Entonces, a veces las tragedias, ¿por qué me pasa esto? Bueno, porque a lo mejor viene algo mucho mejor, que detrás de cada tragedia a veces hay bendiciones escondidas. Este tubo sí estaba mal puesto. Ahí voy. Entonces, el tubo sí estaba mal puesto. Yo no podía más que escribir porque me tenían amarrada para que no te arranques el tubo. Claro. Entonces, al estar ahí y darme cuenta de lo delicada de la situación, este,
estaba la situación, pero nadie me hacía caso. Dije yo, es que yo sé que algo está mal, pero bueno, debían estar conmigo dos enfermeras todo el tiempo. Y en ese momento, fíjate, una de ellas dice, ahorita vengo, voy al McDonald's con mi novio, pero ahorita regreso. ¿Crees que Sí, es casualidad? Claro que no. Y en ese momento me dice la otra, en un momentito regreso, voy nada más a tomar agua. En claro. ese segundo donde yo estoy sola, entra una flema, me tapan el tubo y dejo de poder respirar. No, Entro en paro respiratorio, paro cardíaco. Y entonces trato por todos lados de soltarme para sacarme el tubo. Obviamente por eso me amarraron, no podía. Empieza este sonido que ya sabes cómo es, como una sirena. Pip, pip, pip. Y empiezan a gritar. Estamos en emergencia, paro cardíaco, paro sí, respiratorio. claro. Entra todo un ejército de médicos. Yo veo a todos encima de mí tratando de darme resucitación y todo el proceso y de pronto siento perfecto en ese instante enfermeras deteniéndome porque yo estaba pataleando, tratando de respirar. Entro en calma mi cuerpo y siento perfecto donde me desprendo. Si yo pudiera verme, imagínate, yo estoy en la parte de arriba del cuarto, veo a todo el ejército de médicos haciendo el CPR, todo respiración cardiopulmonar, tratando de regresarme. Y yo me veo, Tomás, veo mi cuerpo y al mismo tiempo siento que respiro como nunca había respirado. Me siento libre, me siento, pero totalmente plena. Claro, Entonces, bueno, ahí es donde entiendo el término que decimos mis ojos, mis manos, ¿de quién es esos ojos? Bueno, de este ser que estaba acá afuera. Entonces ahí es donde yo veo que es mi espíritu, mi alma. Y dije, ese es mi cuerpo, pero yo estoy aquí. O sea, a mí no me falta nada, yo me sentía entera, completa. Y luego me doy cuenta que empiezo a poder ver a 360 grados y todo estaba pasando al mismo tiempo. Entonces, el tiempo cambia de dimensión. Ya no era que algo estuviera pasando en lineal, era en lo que yo pusiera mi atención y para poder contarte esto que te estoy contando, es tener que detener ese momento que estaba pasando al mismo tiempo para poderlo compartir, porque si no, pero todo estaba pasando al mismo tiempo. Veo a mis papás yo no sabía todo esto que te estoy contando, que estaban en la sala de espera rezando un rosario, esperando a ver qué pasaba con su hija, que estaba en un estado crítico, y luego al mismo tiempo veo a mi hermano que estaba en su entrenamiento de fútbol americano, y luego veo a mi otra hermana en su trabajo. Entonces todo, yo me estoy dando, a ver, pero ¿dónde estoy? Y entro en una especie como de túnel yo le llamé, en mi libro yo sentía que era como un árbol. Hay gente que le sí, llama, para mí era un árbol en donde yo empecé a flotar por dentro, pero que quede claro que los doctores seguían allá con mi cuerpo, todo estaba pasando, yo simplemente empecé a flotar y a poner mi atención en otro escenario. Me sentía más plena y más libre que nunca. Y empiezo a ver lo que yo le llamo como una especie de ramas del árbol, y empiezo a ver todo el mundo animal, pajaritos, ardillitas, conejitos, toda una belleza y una plenitud y una paz. Empecé a sentir un amor que nunca había sentido por toda la naturaleza. fua, Mi amor hasta la creación cambió radicalmente. Sigo elevándome, veo otra capa, pero de animales más grandes. Y claro. veo toda esta majestuosidad de elefantes, panteras, leones, tigres. Y de hecho, era una pantera negra que me miraba a los ojos y yo la acaricié. O sea, me dicen, ¿qué tipo de cuerpo tenías? Bueno, lo único que te puedo decir es que era un cuerpo espiritual, era un cuerpo celeste, no sé cómo, pero yo sabía que era yo, pero al mismo tiempo podía seguir viendo mi cuerpo allá. Y entonces ahí en ese momento lo único que yo había pedido antes de entrar en esa cirugía era volver a ver a mi hija. Y de pronto volteo y veo, yo no sabía esto, Tomás, estaba con una tía. Yo ni siquiera sabía que se la habían llevado a casa de una tía, mi tía Marta, la hermana de mi madre. Y la veo jugando con unos juguetes en una cunita y ahí entendí el término de desapego. Y dije yo, mira, ahí está Ana Paula.
chiquita de 9 meses. Y estaba jugando y yo dije, gracias, ya la vi otra vez. Yo sé que ella va a estar bien, o sea, ya no me pesó no tenerla, no tocarla, no. Es una sensación, Tomás, tan distinta porque Claro, ya no necesitaba el cuerpo de ella, ya no necesitaba, ya no ese apego de que si no le educo yo, nadie la va a poder educar bien. No, dije, yo sé que ella va a estar bien. Sigo elevándome y empiezo a ver a muchos más niños, toda la niñez y veo árboles, fuentes, música celestial impresionantemente bella. Entonces empecé a sentir, hace cuenta que me empecé a introducir como si regresara a casa. Porque todo eso, a pesar de que pareciera que yo no, hasta ese momento no se había muerto ningún abuelito, ningún tío, o sea, toda mi familia cercana seguía con vida. Entonces, pero sin embargo sentía yo que estaba regresando como a casa. Todo me era muy claro, familiar y veo a los niños corriendo y jugando, pero yo quiero entender, Tomás, que esto era niveles de conciencia más que niveles físicos del ser, más bien niveles de entendimiento, de aprendizaje, de nivel de conciencia, porque sigo elevándome y veo a gente de una edad mediana como yo, como tú, o sea, antes de la adultez. Pero fíjate lo curioso, recuerdo perfecto ver grupos de personas. Era como si estuvieran en escuelas, como si estuvieran educando un maestro con un grupo de personas caminando. Y luego otros grupos por acá, pero todo en un ambiente natural. Yo vi muchas, a lo mejor era porque es lo que más yo gozaba, mucha agua, cascadas, fuentes, música preciosa, y sentía como si me estuvieran dando la bienvenida. Hace cuenta claro. bien casa, y yo veía a todos, decía, es como si no conociera a nadie, pero los conocía a todos. Era como mi familia. Te puedo hacer una Sigo elevando. pregunta porque, y- o sea, con lo que estás contando y lo que viviste, bueno, a vos te pasaba que te faltaba oxígeno. ¿No es medio, digamos, como, no sé, es impresionante que justamente vos estuviste en un árbol y el árbol hoy en día es nuestra fuente de oxígeno? ¿Vos esto alguna vez lo Eso pensaste? nunca lo había pensado y tienes toda la razón, Y después también con la porque naturaleza, todo, que es un lugar donde siempre hay mucho oxígeno, mucho donde oxígeno, uno así se es. abre. Eso nunca lo habías pensado. Nunca lo había pensado. Y mira que he contado la historia muchas veces, pero Tomás, tienes toda la razón. Yo creo que es simbólico a un nivel increíble. Lo que era estar en ese espacio donde había todo lo que tanto carecí por tanto tiempo, que era el oxígeno. Claro, Y sí, yo seguía, yo nada más estaba disfrutando de ese escenario yo sentía que podía respirar con una plenitud. Sigo elevándome y veo a pura gente más adulta a toda la vejez, diría yo, pero era en sabiduría, en entendimiento, era como los doctores del entendimiento, los adultos, y yo sí me acuerdo perfecto que los podía concentrar la mirada y ellos hablaban conmigo, pero sin hablar, o sea, todo era con la mente. Y uno de ellos voltea y me ve fijamente y sentí su bienvenida y su amor, o sea, bienvenida a casa. Y yo así como nada más me sentía no había gran comunicación, sino más bien era bienvenida. Pero yo en ese trayecto de pronto veo un círculo amarillo tenue en la parte de arriba, porque yo nada más era expectante de todo eso, estaba como espectadora. Sigo flotando, yo lo que quería era entrar a ese círculo. Y en el momento de entrar, pues, seguía flotando y subiendo hacia arriba. Haz de cuenta, imagínate que hay una ciclón allá afuera sí, y de repente abres las puertas y lo primero que haces es, ¡ah! Sientes como te llena todo eso. Bueno, así fue cuando entré a ese instante con una luz que me abrazó, una luz brillante, blanca. Sentí un abrazo de amor que en mi vida había sentido. O sea, hasta me pongo chinita ahora que lo cuento. Todo mi cuerpo lo revivo. Entonces me sentí en un abrazo increíble y un amor pleno y solamente no vi, no fui espectadora de más cosas ahí, nada más era una luz que me cegaba pero me llenaba al mismo tiempo y una mano en mi cabeza y solo recuerdo una voz que la tengo
muy clara en mi cabeza. Decía, quédate tranquila y vete en paz. No es tiempo. Y haz todo lo que te he pedido. Y en ese momento, ¡prum!, regreso, pero rapidísimo por todas las etapas. Y siento, Tomás, perfecto donde entro a mi cuerpo. Y el grito, esto es real, lo vemos en las películas. Y en los doctores gritando, ya la tenemos, she's back, la tenemos. Y el Uf. corazón, pi, pi, pi. Todo eso es totalmente cierto. ¿Esto fue en En- Estados Unidos? Esto fue en Estados Unidos, en el hospital Texas Children en Houston. Ok. Entonces, imagínate, con la falta de oxígeno, que fueron varios minutos, empiezo a sentir un mareo y mi cuerpo daba vueltas y vueltas y vueltas. ¿Qué crees que fue lo primero que yo sentí? Un enojo increíble porque decía, doctores egoístas, si por fin me pude dormir, ¿por qué me quieren despertar? Claro, Yo no sabía que me estaba muriendo, pero claro. yo estaba tan enojada que ellos gritaban, la perdemos, y otra vez entraban en... Entonces, un año después, entendí, porque fui a hacer toda una investigación, y me hice de muy amiga de una doctora, de una de las enfermeras que me cuidó. Su esposo era médico. Hoy en día es una de mis mejores amigas, pero en aquel entonces ella tenía un año más que yo y ella me estaba cuidando en cuidados intensivos. Un año después que yo regresé y les expliqué todo lo que viví, me dijeron, me entendí. Fíjate, Tomás, tardaron una hora en estabilizarme porque yo iba y venía, no me quería quedar. Yo quería regresar a ese lugar, sin entender que me estaba muriendo, pero obviamente pues era un poco necia y yo lo que quería era seguir disfrutando de esa plenitud. Sí, Entonces, obvio. mucha gente como yo hemos vivido ese tiempo en el que dices, es que yo me quiero quedar aquí. Claro, También yo había pedido, fíjate, mi petición había sido, dame oportunidad de regresar y educar a esta hija. Y te prometo regresarte una hija maravillosa. Hoy claro. en día les digo, tengo una hija maravillosa, tiene 36 años. Es un ser de luz impresionante. Es una maestra de yoga, es un ser de luz increíble, donde da terapias. O sea, toda su vida es dedicada a este mundo espiritual y de conexión contigo misma. Mira. Entonces, es un ser precioso. Fua. Se me concedió este deseo y eduqué a esta hija como lo prometí. Y he dedicado mi vida, porque de ahí todavía pasó todo un mes en cuidados intensivos. Tuve una experiencia impresionante en donde estando tan grave, fíjate, a los 2 días donde ya entendieron que tenía estafilococo dorado, que estaba gravísima, pero yo ya había tenido esa experiencia, me despiertan porque querían que mi familia llegara y me viera despierta, me hablaran conmigo. Y el doctor se acerca y me pregunta, pero ya habían hablado con todos de que yo me iba a morir. Y entonces me dice el doctor, dime, ¿cómo estás, Ana? ¿Cómo te sientes? Todavía entubada, pero amarrada. Y yo les digo así, mira, exactamente. Entonces dice, no, yo creo que ya le afectó el cerebro porque fueron tantos minutos sin oxígeno. Cuando yo lo que quería decir, me siento mejor que nunca, Claro. pero ellos no entendían que yo había ido y venido. Y fíjate, yo les preguntaba, díganme dónde estuve, Sí, pero obviamente decían, nada, nada, estás en el hospital, tranquila, vas a estar bien, no te preocupes. ¿Qué me iban a explicar? Que me había claro. muerto y que me había pesado y que... Pero esta señal de, nunca se les olvidará a mi familia, que decía, no, de plano, creyeron que me había afectado el cerebro. Y bueno, parece que no me afectó tanto, ¿verdad? Pero imagínate el daño que ellos pensaron que tenía después de tanto tiempo sin oxígeno. Y estando en cuidados intensivos muy grave, ya me desentubaron. Empecé otra vez, obviamente se dieron cuenta que no tenía ese daño. Claro, el tema es que también tu cuerpo al estar toda una vida sin oxígeno, en cierta parte se preparó para ese momento. Así es. Capaz que otro cuerpo no lo soportaba. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Yo creo que, por eso te digo que todo lo que pareciera una tragedia, a veces es una bendición escondida. Sí. Y luego hubo un momento ya para salir en donde otra vez tuve esta petición donde estaba yo ya muy cansada, mi cuerpo muy débil, estaba, imagínate la mujer biónica llena de tubos, de cables, de drenés por todos lados. Y hubo un momento en que yo empecé a llorar diciendo, Dios mío, estoy cansada de esto. Y Sí. volteé al cielo y dije, ya no más, por favor, o sea, ayúdame, ya sácame de este lugar, ya necesito ver a mi hija, ya no más. Y entonces
En ese instante, Tomás, fue una experiencia hermosa. Mi hermana estaba enfrente a mí, por eso no me dejará mentir, en donde ella me ve que yo decía, ya, por favor, con lágrimas. Y entonces veo como un ser de luz, probablemente mi Rafael y alguien más se viene del lado derecho, otro del lado izquierdo, y empiezan a lavarme y a limpiarme. Y yo lo sentía. Y me quedo dormida por 8 horas después de ese evento. Fue una sanación increíble donde yo lo pedí, lo supliqué, ya quería salir del hospital. Obviamente los doctores estaban sorprendidos que yo siguiera con vida, pero en la mañana siguiente me llama una persona, en la que estamos hablando de aquella época donde no había celulares, todo era por cablecitos, me llaman y me traen el teléfono a cuidados intensivos, estaba yo toda en un cuarto privado porque tenía una infección muy grave, y me dicen, hay una persona que dice que quiere hablar contigo, que le urge. Pues digo, pues pásenmela. Era una persona, me dice, ¿tú no te acuerdas de mí? Soy Marta, estuvimos alguna vez juntos en un estudio de Biblia, pero anoche te soñé y soñé que había dos ángeles que bajaban y te cuidaban y te sanaban. Entonces yo sé que vas a estar bien y yo, a ver, espérame. Eso yo lo vi ayer. Si hubiera podido saltaba, bueno, te comparto, Tomás, que una semana después salí del hospital. Nadie entendió cómo es que pum, 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 me empecé a recuperar, salí de cuidados Sí, intensivos, salí del hospital y una semana después estaba fuera del hospital. ¿Qué es esto? Esto es una muestra científica por un lado y médica y espiritual de que hay mucho más allá que solamente el cuerpo físico. Esta comunicación, esta experiencia que yo tuve, si a mí me preguntas, ¿tú le tienes miedo a morir? No tengo ningún reparo. Para mí, la muerte es tan natural como nacer en este cuerpo físico. Simplemente estamos en un cuerpo físico, tenemos y tenemos, todos venimos con las herramientas necesarias para sortear lo que nos haya tocado vivir. La decisión está en mí si las utilizo o no. Yo vengo con un propósito, con un objetivo, con un plan, y yo no me voy a ir ni un día más ni un día menos que el que me tengo que ir. Lo que sí puedo hacer es vivir mi vida plenamente y tratando de sacar el mejor jugo, o vivir muriendo, como digo yo, o sea, vivir mi claro. vida muriéndome en la tragedia. Y Sí, yo preferí al contrario, vivir una vida, morir mi vida viviéndola. O claro. sea, ¿cómo quiero morirme viviendo mi vida? Y hay una frase que yo soy mucho de frases, el día que la muerte me encuentre, quiero que me encuentre bien viva, llena de propósito, haciendo justo lo que estamos haciendo ahorita tú y yo, dándole un propósito a nuestra vida, siendo esperanza. Si a alguien he logrado tocar con la opción de decir, bueno, si has estado pasando por mucho, ten la confianza de que esto va a tener un sentido y un propósito, porque para algo, y a veces no se trata de culpar a nadie, es porque son acuerdos que hacemos, Tomás, precisamente para sacar lo mejor de nosotros mismos. Y yo le pido a la vida que me siga poniendo en lugares como este, como tu Claro. canal, para dar un mensaje de luz, un mensaje de esperanza, Sí, de que todo tiene un sentido. la verdad que Ana es muy valioso el mensaje que nos das a todos. La verdad que no tengo dudas de que a la gente que está viendo esto, la verdad que tu historia le va a llegar mucho. La verdad que a mí, yo casi no te hice preguntas porque estuve atentamente escuchando todo. Te No te respondías, dejaba yo hablar. te respondía sola, así que la verdad que hermosa historia. Yo después te voy a pedir tus redes sociales y el link de tu libro para ponerlo en la descripción. La gente lo va a poder encontrar abajo. Van a poder contactarte si es que quieren hablar con vos. Van a poder adquirir tu libro si es que lo desean. Claro. Así que nada, Ana, muchísimas gracias. Sé que estás a full. Muchísimas gracias también por hacerte un tiempo. Sé que estás pasando una situación delicada. Sí, gracias. Muchísimas... Gracias, much- Tomás, pero yo no me quiero ir sin decirte gracias, Tomás, porque tú eres joven, pero al mismo tiempo te veo como un gran ser, muy, muy maduro en el sentido de darle la importancia a estos temas. Yo quiero agradecerte porque tú estás abriéndole a la mucha gente la oportunidad de ver el otro lado de la vida como realmente existe. Hay dos opciones, una es vernos como ahorita estamos y otra es, bueno, ¿y qué pasa si hay algo más? Y tú ahorita, Tomás, estás haciendo esta labor tan preciosa. Yo quiero
felicitarte y agradecerte por la oportunidad que me das de estar en tu canal con tu gente y de veras te deseo y sé que vas a tener mucho éxito. Bueno, Muchísimas gracias. muchas gracias, Ana. Que tengas, bueno, allá en México creo que ya es tarde noche, más o menos. No, Ya ahorita sé. estamos al mediodía todavía. Ah, mediodía, es verdad, son 3 horas menos, es verdad. Ok, acá en Argentina son las 4 ya. Así Ok, que, bueno, pues Ana, que tengas bonita tarde. Gracias. igualmente y nada, nos mantenemos en contacto, yo la te voy a estar escribiendo. Hasta luego. Claro que sí, Tomás. Gracias, un abrazo y saludos a todos. Chau, chau.